mis amigos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos al canal, mi nombre es Sil y estoy muy contenta de estar nuevamente en contacto con todos ustedes por este medio, así que desde ya muchas gracias por su tiempo y apoyo. Y les quería recordar que si aún no se suscriben a este canal, por favor lo hagan y activen la campanita de notificaciones, así están al tanto de cada nuevo video. Y ahora sí, sin más intro, comencemos con la historia del día de hoy. El caso del que hablaremos sucedió en los Estados Unidos en el año 2012 y trata de una verdaderamente maquiavélica que por años atormentó la vida de muchas personas con una trama retorcida. Y todo comenzó a partir de un cruce de tan solo 10 segundos. Quédense conmigo para conocer esta historia. Dave Krupa nació en Sioux Falls, Estados Unidos en 1976. Y para el momento de los hechos contaba con 35 años de edad, se desempeñaba como mecánico de automóviles y estuvo en pareja durante 10 años con Amy Flora, con quien tuvo 2 hijos. En el año 2012 ambos deciden separarse y Dave se muda a Omaha, Nebraska, que quedaba tan solo a 20 minutos del hogar de sus hijos, donde le ofrecieron un cargo como gerente en un taller de reparación de automóviles. Tras su reciente soltería, luego de pasar varios años en pareja, lo que Dave quería era conocer mujeres. Pero como había perdido la costumbre en el tema de citas, creyó que abrirse cuentas en páginas de citas sería un buen comienzo. Y es así como conoce a Shanna Elizabeth Goliar, más conocida como Liz, una madre soltera con 2 hijos de casi la misma edad que los de Dave. Dueña de una empresa de limpieza, a él le pareció una mujer bastante atractiva, por lo que comienzan a dialogar, luego acuerdan una cita en la cual la pasaron muy bien y luego del cuarto encuentro comenzaron a tener intimidad. Sin embargo, Dave le aclaró que no estaba buscando nada serio ni exclusivo, por lo que él seguiría conociendo otras mujeres y Liz estuvo de acuerdo con esto. 6 meses después del inicio de esta relación, mientras Dave se encontraba trabajando en el taller, una mujer llegó para que él le arreglara el automóvil. Él quedó inmediatamente impresionado por la belleza de esta mujer y sintió que de alguna manera la atracción había sido mutua. Se trataba de Carrie Farber, una madre soltera de un adolescente de 14 años. Era ingeniera informática y trabajaba para una empresa como analista en programación. Vivía en Macedonia, Iowa, lugar donde nació y creció, que se encontraba a 1 hora de Omaha. Sus familiares y amigos la describían como una mujer sumamente inteligente, cálida y vivaz, y que se caracterizaba por su gran sonrisa. A los 22 años tuvo un hijo, pero la relación con su novio en ese momento no prosperó, por lo que decidió criarlo sola. Todos coinciden en que todo en su vida giraba en torno a su hijo Max. Era el centro de todo para ella y además muy unidos. Volviendo a su encuentro con Dave, mientras ellos charlaban cuestiones del arreglo del automóvil, él la invitó a salir y ella aceptó. En su primera cita ambos se llevaron más que bien, se divirtieron y luego de cenar fueron al apartamento de Dave. Carrie le aclaró en ese momento que no buscaba nada formal y Dave con esto sintió que había sacado el premio gordo de la lotería. O al menos eso pensaba. Cuando la cita llegó a su fin y Carrie salía del apartamento, se cruzó en el pasillo con Liz Goliar, quien sin previo aviso había pasado a buscar sus pertenencias del apartamento de Dave. El hombre dice que el encuentro entre estas 2 mujeres no duró más que 10 segundos. Sin embargo, ese fugaz cruce traería consecuencias que durarían años. El trabajo de Carrie quedaba casualmente a la vuelta del apartamento de Dave. Es por esta razón que cuando a ella la ponen al frente de un importante proyecto en su trabajo, él, que ya se sentía muy bien en su compañía, que le tenía confianza, le propone que se quedara por unos días en su apartamento mientras terminaba el proyecto. Así no tendría que conducir 1 hora todos los días hasta su casa en Macedonia. Ella aceptó y habla con su madre Nancy para que por unos días se ocupara de su hijo Max. Y es en estas circunstancias que llegamos al día en que todo comenzó. El 13 de noviembre del 2012, Dave despertó temprano para prepararse para su trabajo. Carrie hizo lo mismo y se sentó a trabajar en su computadora. Él le dio un beso antes de salir y quedaron en verse esa misma noche. Y ese sería el último contacto que él tendría con ella, o al menos personalmente.
A media mañana, mientras Dave se encontraba trabajando en el taller, recibió un extraño mensaje de texto de Cari donde le proponía que se mudaran a vivir juntos. Lo curioso es que ellos ya habían hablado de ese tema y habían acordado no hacerlo porque apenas llevaban 2 semanas conociéndose, por lo que él le responde que no estaba interesado. Casi inmediatamente recibió otro mensaje de Cari bastante violento que decía: bien, te odio, estoy saliendo con otra persona, no quiero verte más, vete. Eso junto con otros insultos bastante intensos. Él quedó casi en shock, no entendía qué había pasado desde la mañana que él la dejó en su apartamento hasta ese momento. Lo que quedaba claro es que no se parecía en nada a la mujer casi perfecta que él creía conocer. Y lo que sintió en ese momento es que tal vez se había sacado un gran problema de encima. Pero Dave no sería el único que recibiría mensajes extraños por parte de Cari. Ella no se había presentado a trabajar y le envió un mensaje de texto a su jefe diciendo que renunciaba, pero cuando él intentó comunicarse con ella telefónicamente, nunca recibió respuesta. Esa misma mañana, a las 9:45, ella había ingresado a su Facebook y eliminó a Dave de sus amigos. Era claro que estaba bastante molesta. Por la noche, cuando Dave regresó al apartamento, ella ya se había ido. Por su parte, Nancy, madre de Cari, también recibió un mensaje de ella diciéndole que se mudaba a Kansas a trabajar. La mujer quedó bastante desconcertada y preguntó a su nieto Max si su madre le había comentado algo sobre ese trabajo en Kansas, pero tampoco sabía nada. Nancy, ante esto, intentó llamar por teléfono a su hija, pero no obtuvo respuesta, algo que también le pareció extraño porque ellas eran de hablar diariamente. Ella no quedó tranquila con esto, pero como en 2 días sería la boda del medio hermano de Cari y Max sería el acomodador, estaba segura que regresaría para ese evento. Sin embargo, esto no sucedió, ella no se presentó y ni siquiera le envió un mensaje a su hijo para avisarle. Con esto, Nancy supo que las cosas no estaban bien, y más cuando recibió otro mensaje de Cari, donde le decía que había roto con Dave, que no se sentía bien y que estaba por ingresar a un hospital psiquiátrico. Y esto alarmó a su madre porque la chica había luchado contra la depresión desde los 20 años y luego del nacimiento de Max había sido diagnosticada con trastorno bipolar y por esa causa tuvo que realizar terapia y tomar medicación, aunque en muchas oportunidades ella dejó la medicación porque le decía a su madre que se sentía entumecida. Esto la llevó a creer que su hija estaba atravesando una crisis. Alarmada por esto, decidió presentar una denuncia por persona desaparecida el 16 de noviembre del 2012. Entre otras cosas, Nancy mencionó a los policías sobre el trastorno bipolar y la medicación de su hija. La respuesta por parte de las autoridades fue que eso era algo normal, que cuando una persona bipolar deja su medicación suelen tener comportamientos erráticos, más allá de que Nancy intentó explicarles que en el último tiempo su hija estaba atravesando por un buen momento, tenía un muy buen trabajo, estaba conociendo a alguien, su hijo era un excelente estudiante, que no había motivos para que de pronto decidiera abandonarlo todo. Sin embargo, ellos no tomaron el caso en serio ni como algo urgente, primero por su diagnóstico y después porque era una mujer adulta que aún seguía en contacto por medio de mensajes de texto con su familia y amigos, así que en realidad no hicieron gran cosa para dar con ella. Por otro lado, pasados 2 días de que Dave vio por última vez a Cari, comenzó a recibir una catarata de mensajes de textos y correos electrónicos amenazantes y violentos por parte de ella, y eso solo era el comienzo de un acoso que duraría años. Algunos de los mensajes de textos decían lo siguiente: te odio tanto que quiero clavarte un cuchillo en el corazón. Destruiré tu vida y te quitaré la felicidad. Te odio, has arruinado mi vida, eres una persona horrible. Haré lo que pueda por hacerte sufrir. Debemos estar juntos, Dave. Mi actividad favorita es estar fuera de tu ventana y mirarte. Nancy seguía recibiendo mensajes de texto de su hija, pero por más que le imploró que la llamara para solo oír su voz, eso jamás sucedió. Le escribió para decirle que había vendido todos sus muebles y le envió una foto de un cheque de lo que le habían pagado para confirmarlo. Y le pidió a su madre que lo entregara todo cuando fueran a buscarlo. La mujer estaba convencida que su hija estaba atravesando un brote nervioso a causa de su trastorno y temía por ella, por lo que sentía que debía encontrarla lo antes posible. Pero, como mencioné antes, la policía inicialmente no hizo mucho para investigar. Mientras tanto, el acoso a Dave no cesaba.
Poco a poco los mensajes de textos y correos electrónicos comenzaron a centrarse en Liz, su anterior pareja, a quien Cari solo había visto por 10 segundos. Y no quedó ahí, sino que la propia Liz comenzó a recibir mensajes de textos y correos amenazantes. Pero lo que nadie esperaba es que del acoso pasaría al acecho. 10 días después de la desaparición de Cari, cuando Liz regresaba a su casa, encontró que en el interior del garage le habían escrito un mensaje con aerosol. Inmediatamente llamó a Dave para contarle. Ella no entendía cómo Cari había podido conseguir su número de teléfono y dirección. Liz obviamente realizó la denuncia a las autoridades y le informó a la policía que el único nexo que tuvo alguna vez con esa mujer fue Dave. Por esta razón que las autoridades deciden interrogar a Dave, quien había sido además la última persona en verla, por lo que les resultaba sospechoso. Pero Dave les mostró tanto los mensajes como los correos amenazantes que recibía por parte de Cari, por lo que la policía comenzó a verlo como otra víctima más de aquella mujer. Es a partir de esto que se emite una orden de detención en contra de Cari Farber. Nancy estaba totalmente ajena a la denuncia en contra de su hija y lo que ella les estaba haciendo tanto a Dave como a Liz, por lo que Cari estaba siendo buscada en 2 estados diferentes por distintos motivos, en Iowa como persona desaparecida y en Nebraska por acoso y acecho. Cari no pararía nunca, aparte de seguir enviando mensajes y correos, publicaba cosas sin sentido en su Facebook dirigidos tanto a Liz como a Dave. El hombre, quien tan solo salió 2 semanas con esta mujer, vio su vida convertida en un infierno. Llegaba a recibir 60 mensajes de textos y 150 correos electrónicos por día. Más allá de que él, a lo largo del tiempo, cambió en muchas oportunidades su número telefónico, Cari de alguna manera se las ingeniaba para conseguirlo y continuar con el acoso. Lo peor de todo es que esta violencia iba en aumento. Una noche en la que Dave estaba sentado en su sillón con los pies arriba mirando TV, recibió un mensaje de Cari que lo dejó petrificado, ya que en ese mensaje describió exactamente lo que él estaba haciendo en ese momento, incluido el color de la camisa que estaba usando. Esto lo dejó aterrado, era obvio que ella lo estaba acechando y parecía estar en todos lados. Una pista surgiría una noche de enero de 2013, a 2 meses de la desaparición de Cari. Mientras Dave se dirigía de regreso a su casa, vio en un estacionamiento cercano a su domicilio un vehículo que le pareció familiar. Cuando se acercó, vio que se trataba de la Ford Explorer de Cari. En ese mismo momento, él tomó una fotografía de la matrícula y la envió a las autoridades. La policía registró el vehículo, pero no pudieron encontrar gran cosa. Al parecer lo habían limpiado muy bien. Lo que se hallaron fue el envoltorio de una pastilla de menta donde se veía claramente una huella digital. Cuando la analizaron resultó no ser de Cari, pero tampoco arrojó ninguna coincidencia con la base de datos del FBI. Las semanas siguieron pasando y Cari seguía perdiéndose eventos familiares importantes, como su propio cumpleaños, el de su hijo, Acción de Gracias y finalmente el funeral de su padre. Con esto último, tanto Nancy como Max se convencieron de que las cosas realmente estaban mal. La mujer recibió un mensaje de Cari donde se disculpaba por haberse perdido el funeral, pero en este punto Nancy le dijo que la única forma en la que creería que realmente se trataba de su hija es si la llamaba y podía escucharle la voz, pero esto no sucedió. Max también recibió un mensaje donde le decía que pronto iría por él para llevárselo a Kansas, pero esto tampoco sucedió. Poco a poco los mensajes hacia Nancy se fueron tornando agresivos, la acusaba de ser una mala madre y manipularla. A la familia le llamaba la atención que los mensajes a menudo estaban plagados de errores de ortografía y puntuación, todo lo contrario a lo cuidadosa que Cari siempre fue con su escritura. A 5 meses de la desaparición, Nancy recibió el llamado de un hombre que le devolvió la esperanza. Le dijo que Cari se encontraba en un asilo para personas sin hogar y que le pedía que por favor fuera por ella. Antes de salir al lugar, Nancy dio aviso a las autoridades. Cuando llegó, la policía le pidió que ella esperara afuera, pero cuando los agentes regresaron, le dijeron que Cari jamás había estado en el lugar. Esto obviamente dejó devastada a Nancy, quien se había ilusionado con reencontrarse con su hija, y sintió en ese momento que alguien estuvo jugando con sus sentimientos. Pasados los 6 meses, Max decide enviarle un mensaje a su madre, pero por Facebook. Inmediatamente ella le responde de una manera cariñosa preguntándole cómo estaba. Pero él le realizó 3 preguntas que si era su madre podía responderlas. ¿Cuál era su segundo nombre?
cuál fue el nombre del primer boxer que tuvieron y cuál era el nombre de su mejor amigo en la infancia. Ninguna de estas preguntas fueron respondidas. Casi inmediatamente después de esto, Cari realiza un posteo en su Facebook donde, entre otras cosas, decía que la dejaran en paz, que ella era una mujer adulta que había decidido irse por el momento, que no la buscaran, que no la molestaran, que simplemente no quería volver. Pero mientras la familia de Cari temía por ella, Dave y Liz estaban cada vez más aterrorizados por su causa, ya que a raíz de lo que estaba pasando ellos habían vuelto a frecuentarse y eso de alguna manera empeoró el acoso de la mujer, que parecía seguir cada uno de sus movimientos. Se había vuelto casi cotidiano que mientras ellos podían estar sentados mirando TV, de repente sus teléfonos comenzaron a explotar de mensajes y correos de parte de Cari. En diversas ocasiones Dave recibió mensajes donde la mujer amenazaba con quitarle la vida a Liz si él no dejaba de verla. En otra oportunidad llegó a enviarle un correo electrónico con una foto de una mujer amordazada y atada que se parecía a Liz dentro del maletero de un auto. Él se asustó en ese momento y llamó a Liz para saber si se encontraba bien. Llegó a enviarle también un enlace que llevaba a un obituario de Liz con una frase lapidaria. La vida de Dave y de los que lo rodeaban se había vuelto un infierno a causa de Cari. Y a pesar de las numerosas denuncias presentadas por ambos, la policía no lograba dar con el paradero, ya que al ser una experta en computadoras sabía cómo encriptar muy bien su dirección IP para no ser localizada. Tanto Dave como Liz entregaron sus celulares para que se descargara la información y ver si lograban encontrar algo, pero tampoco funcionó. Pero las cosas pasarían a un nivel mucho más peligroso cuando en agosto del 2014 alguien incendia la casa de Liz. Si bien ni ella ni sus hijos se encontraban en el lugar porque estaban en un proceso de mudanza, pero sí se encontraban sus mascotas. 2 perros, un gato y una serpiente perdieron la vida en el incendio. Liz llamó desesperada a Dave para contarle lo sucedido, y mientras esto pasaba, el hombre recibe un mensaje de Cari donde claramente se adjudicaba el incendio, y diciendo también que esperaba que tanto Liz como sus hijos estuvieran muertos. Liz comunicó a las autoridades que sospechaba que Cari Farber estaba detrás de todo esto, ya que por mucho tiempo la había estado acosando y acechando. Cuando se realizaron las pericias en el lugar, efectivamente comprobaron que el incendio fue intencional. Dave se sentía culpable con Liz porque por su causa una persona desequilibrada la estaba dañando. Con esto último, él terminó por volverse una persona sumamente paranoica. Es por esto que decide comprarse un arma para estar más seguro, ya que creía que la mujer era capaz de cualquier cosa. Pero las cosas para él no mejorarían. Una mañana que llegó a su trabajo vio que la mujer había vandalizado el taller, escribiendo una nota dirigida a él en la pared. En enero del 2014, mientras Dave estaba en su apartamento con una chica, nuevamente su teléfono comenzó a sonar sin parar. Mensajes de textos y llamadas de número privado por parte de Cari. Era obvio que ella estaba al tanto de que estaba con una mujer. Mientras estaban en la cama a punto de dormir, escucharon un ruido terrible que parecía un disparo. Cuando fueron a ver, se dieron cuenta que alguien había arrojado un ladrillo desde la calle, explotando los cristales. Obviamente, él avisó a la policía, pero no lograron encontrar a nadie. Como él sintió que no era seguro que se quedaran esa noche en el apartamento, decidieron irse a un hotel, pero antes él pasó por la casa de Liz para asegurarse de que estuviera bien. La realidad es que la vida del hombre no tenía paz desde hacía 2 años, y a pesar de los esfuerzos de los investigadores, no había manera de dar con Cari. Amy Flora, la madre de los hijos de Dave, también comenzó a recibir mensajes de acoso por parte de Farber. Para la primavera del 2015, 2 años y medio después de que Cari fuera vista por última vez, 2 detectives, Avis y Dotis de la oficina del condado de Potawatomi, quienes nunca habían trabajado en el caso, cuando lo conocieron se sintieron intrigados por la misteriosa desaparición de Cari y se ofrecieron voluntariamente para asumir la investigación. Ellos decidieron abordar el caso desde 2 perspectivas muy diferentes. Dottie trabajaría bajo la premisa de que Cari estaba muerta, mientras que Abby como si ella estuviera con vida. Ellos comenzaron la investigación desde cero, analizando minuciosamente el archivo original del caso. Ambos estaban al tanto del trastorno bipolar de la mujer, pero no creían que eso tuviera que ver con su desaparición. Para Avis, le parecía extraño que desde la desaparición no haya habido ningún movimiento en sus cuentas bancarias. Es decir, no tenía sentido que ella se haya ido sin gastar nada de dinero. Además, nadie la había vuelto a ver
Nadie volvió a escuchar su voz y aparte no parecía haber motivos para que ella lo abandonara todo. Tenía un muy buen trabajo, una buena casa, un hijo excelente y es con todo esto que Avis llega a la conclusión de que no podía probar de que Cari estuviera con vida. Y este fue un punto de inflexión en el caso porque por primera vez surge la posibilidad de que ella estuvo muerta desde el principio y de que alguien se estaba haciendo pasar por ella. Los detectives realmente dieron un giro de 360 grados en un caso que ya estaba frío. Por otro lado, al detective Doty algo le llamó bastante la atención: Liz Goliard, quien, de acuerdo a su declaración, nunca había estado involucrada en la vida de Cari hasta su desaparición. Sin embargo, por alguna razón desconocida, ella se había convertido en uno de los focos principales del acoso de la mujer. Su nombre figuraba en todos los informes policiales, por lo que a partir de esto, los detectives comienzan a prestar un especial interés en Liz. Como las únicas vías de comunicación que las personas tuvieron con Cari fueron por medio de mensajes y correos electrónicos, pidieron la ayuda de un forense digital de nombre Cava. Y como en el año 2013 tanto Dave como Liz habían permitido que se descargara información de sus celulares para la investigación inicial, todo esto se encontraba aún en el archivo original del caso, así que se decidió comenzar por ahí. Sospechaban que los mensajes y los correos no habían sido enviados por Cari, y quien quiera que lo haya hecho llegó a enviar un total de alrededor de 15.000 correos electrónicos y 50.000 mensajes de texto en un lapso de 3 años. Y era indudable que esa persona se había vuelto cada vez más sofisticada para ocultar su dirección IP. Los investigadores hicieron un extraño descubrimiento en la memoria del teléfono de Goliard, y se trataba de la foto de la Ford Explorer de Cari, pero lo curioso fue que, de acuerdo a los metadatos, esta había sido tomada un mes antes de que la policía diera con el vehículo luego del aviso de Dave, es decir, que Liz sabía desde un principio dónde estaba el coche. También descubrieron que desde el teléfono de Liz se realizaron 6 llamados a Cari utilizando un prefijo para ocultar el número, algo por demás sospechoso considerando que, según Goliard, ella no conocía a Cari y que solo se la había cruzado por unos segundos fuera del apartamento de Dave. Pero habría más sorpresas. Encontraron la fotografía de una mujer maniatada en un maletero que no era otra que Liz, y fue casualmente la misma fotografía que fue enviada supuestamente por Cari al correo de Dave, y según los metadatos había sido tomada por el teléfono de Liz. También hallaron una grabación de alguien caminando por fuera del apartamento de Dave que luego subieron a YouTube en una cuenta a nombre de Cari, pero que sin embargo estaba vinculada a la dirección IP registrada en la casa de Goliard. Para los investigadores, el círculo se cerraba cada vez más alrededor de Liz Goliard. En mayo del 2015, los investigadores decidieron entrevistar a Nancy, madre de Cari. Ellos tenían la necesidad de decirle, aunque no podían darle ninguna información, que creían en ella, que Cari no la había abandonado a ella ni a su hijo por voluntad propia, sino que había una persona responsable detrás de todo eso. Esto significó un gran alivio para Nancy, quien ya había dejado de confiar en las autoridades porque nunca tomaron el caso de su hija en serio. Era la primera vez que personas de la fuerza creían en eso. Durante esa reunión, Nancy les proporcionaría una pista más que interesante. Ella les comentó sobre la supuesta venta de muebles que habría realizado Cari y les mostró la fotografía del cheque que le había enviado. Lo interesante es que este estaba firmado por Shanna Goliard, es decir, Liz. Otra extraña conexión entre mujeres que supuestamente se desconocían una a la otra. Los investigadores obviamente tenían claro que Liz sabía más de lo que decía. Esto los llevó a que volvieran a analizar la huella encontrada en el envoltorio de menta dentro del auto de Cari, y esta efectivamente coincidió con la de Goliard. Por otro lado, mientras la investigación continuaba, Dave realizó una denuncia porque el arma que había comprado desapareció de su apartamento. En diciembre de 2015, mientras Avis y Doty se encontraban en la estación de policía, vieron llegar a Liz Goliard. Supieron luego que ella presentó una denuncia de acoso contra la expareja y madre de los hijos de Dave, Amy Flora. El detective Avis decide visitar a Liz con la excusa de que era por la denuncia que acababa de presentar. Ella le dijo que ahora creía que la mujer que la estuvo acosando durante tantos años no era Cari, sino Amy Flora. El investigador, continuando con su juego, le preguntó si podía descargar el contenido de su celular para analizar los mensajes. La mujer, luego de firmar un formulario de consentimiento, se lo entregó.
y este sería un momento decisivo en la investigación. Pero ella cometería otro error en la entrevista con el detective, y fue mencionar que ella sabía que el arma de Dave, a la que identificó perfectamente el modelo y calibre, había sido robada y que creía que fue Amy Flora quien la tomó. Pero luego de mencionar eso, al parecer se dio cuenta que había hablado más de lo debido, porque cuando Avis le hizo más preguntas sobre eso, sus respuestas fueron vagas. Pero justamente al día siguiente, un hecho muy particular relacionado con el arma tendría lugar. Por la tarde-noche, el 911 recibió el llamado de una mujer informando que había sido disparada en la pierna mientras caminaba sola por el Big Lake Park en Council Bluff. Esta mujer no era otra que Liz Goliar. La operadora intentó obtener la mayor cantidad de información posible. En un principio, Liz dijo que no vio al atacante, pero luego dijo que era una mujer y que creía que se trataba de Amy Flora. Cuando llegaron los socorristas, Goliar estaba perdiendo el conocimiento y mientras era trasladada al hospital, la policía comenzó la búsqueda del sospechoso por todo el parque, incluyendo con un helicóptero, pero no lograron encontrar a nadie. Para los investigadores resultaba más que sospechoso que el día anterior ella mencionara el tema del arma y 24 horas después le dispararan y justamente con la misma arma, por lo que rápidamente llegaron a la conclusión de que fue ella quien se disparó a sí misma. Amy Flora fue absuelta esa misma noche luego de comprobar que no tenía nada que ver. Por otro lado, el informático forense comenzó el análisis de la segunda descarga del teléfono de Goliar y los hallazgos no tardaron en aparecer. Descubrió que la mujer había registrado más de 30 direcciones de correo electrónico falsas y que todas estaban a nombre de Cari con alguna que otra variación. Supo también que ella estaba usando una aplicación que permitía programar futuros mensajes de texto, y esto explicaría por qué ella podía, por ejemplo, estar sentada al lado de Dave cuando los mensajes de textos y correos comenzaban a llegar al teléfono de ambos, y de esta manera él jamás sospecharía que ella podía estar involucrada. El informático estimó que ella debió haber pasado entre 40 y 50 horas a la semana haciéndose pasar por Cari. Todo un trabajo de tiempo completo solo para acosar, acechar y dañar a personas durante años. 2 semanas después del disparo, los detectives Dottie y Avis llevaron a Goliar para entrevistarla. Ella seguía insistiendo en que investigaran a Amy sin saber que ella misma era la principal sospechosa de la desaparición de Cari. Ellos habían ideado un plan. Le dirían que creían en su historia sobre que Amy le disparó y que requerían de su ayuda para que Flora se incriminara a sí misma. Entonces le propusieron que se acercara a ella para ver si le contaba algo sobre lo sucedido con Cari. Cases regarding Carrie Farver. Are you familiar with her? Barely even know her. Yeah. Ran into her one time. Okay. Just bypassing her, going into Dave's apartment to pick up my stuff. We've had a pretty significant break in the case. Okay. There have been some remains that have been located. Okay. The initial indication is that these remains are Carrie. Okay. Is there anyone that you think would want to hurt Carrie? I didn't know her long enough to know if anybody wanted her. I was with him for 12 years. And she still goes in and out of his life all the time. So. Yeah. So you think she could have been the person that did some of that stuff to you? I'm just saying, as another person who would be possessive of Dave, it would be her. So, I mean, I wouldn't put it past her. I'm thinking if she was bold enough to go and then shoot you, okay, she could easily be bold enough to have done something to Carrie. We had messages from her saying, hey, I did this or I did that, I could easily start building that case. Right. If she made anything real threatening statement, inferred that she ever did anything to Carrie, because that's like gold to me if we had something like that. Y ella mordió el anzuelo, ya que casi inmediatamente fabricó correos electrónicos falsos a nombre de Amy y comenzó a enviarle mensajes a los detectives diciéndoles que eran de Amy, donde confesaba haberle disparado a ella en el parque. Pero los investigadores siguieron presionando a Goliar para que le preguntara a Amy sobre los detalles de la muerte de Cari. Y no tuvieron que esperar mucho, ya que a los pocos días ella les envió un correo que supuestamente era de Amy, donde decía haber apuñalado 3 o 4 veces a Cari y que luego metió su cuerpo en bolsas de basura. Los policías quedaron impresionados
por los escalofriantes detalles gráficos del hecho. Pero el tiempo fue pasando y la mujer comenzó a verse cada vez más molesta porque no arrestaban a Amy. Los investigadores intentaron calmarla y le dijeron que necesitaban más información que solo el asesino podía conocer. Era claro que a estas alturas Gollier ya estaba desesperada porque seguía cometiendo, por suerte, errores bastante groseros. Solo horas después de esta charla, les envió más correos electrónicos de Flora confesando que le había quitado la vida a Carrie en su propio automóvil. Con esto, los detectives deciden inspeccionar el automóvil para comprobar si fue la escena del hecho. Este sería el tercer registro del auto, pero esta vez se quitó la tela del asiento del acompañante y al hacerlo descubrieron unas manchas rojas que luego los análisis determinarían que se trataba de sangre perteneciente a Carrie Farber. Con todo esto, Gollier es llevada para un interrogatorio donde se la confrontó con las pruebas reunidas hasta ese momento, como las fotos, videos de su celular, las direcciones IP rastreadas hasta su casa, correos electrónicos de confesión de Amy, el cheque de compra de los muebles. Ella obviamente negó todo, llegó a contar una historia inverosímil sobre el cheque. Dijo que seguramente Carrie se lo había robado cuando se cruzaron fugazmente por 10 segundos en el pasillo. Now, the reason why you're in this chair right now today is because you have a lot of questions that you need to answer for me. Her phone was at your house right after she disappeared. And I want to ask you how you can explain that to me, please. She's never been to my house. Your fingerprints are inside her vehicle. How would your fingerprints be inside her vehicle? I don't know, because I've never been in her car. You drove her car. No, I didn't. I've never been inside her car. I've never even been around her car. Ever. Your fingerprints are in there. No, I haven't. I'm not lying. I've never been around her car. I've never even seen it. For years and years, people have been sending emails under Carrie's fictitious accounts. The IP addresses show up to whose house? Your house. I haven't had internet at my house. Why would you create all these emails? I haven't created any emails. All these have been coming from your No, they're not. house. And I'm not going to be accused of something that I didn't do. What do you think happened to Carrie Farber? I don't know. I don't know. I don't know if what Amy's saying is true. I don't know. Fingers pointing right at you. Then I'm done talking and I'm going to have my attorney because I didn't do. Mientras este interrogatorio estaba teniendo lugar, Dotis y Avis habían conseguido una orden de registro para el domicilio de Liz. Allí encontraron varias de las posesiones de Carrie, como su carnet de manejo, cámara digital, videocámara, que al parecer habían sido robadas por Gollier de la casa de Carrie. En la videocámara encontraron un video donde se veía a Carrie hablando sobre cómo alguien destrozó su automóvil y estaba fechado solo 2 días antes de su desaparición. El 22 de diciembre del 2016, Liz Gollier es arrestada y acusada de asesinato en primer grado. La abogada del condado que llevó el caso dijo que este fue el caso más difícil y oscuro que le tocó, por lo increíble de los hechos casi imposibles de creer, como que alguien sea capaz de dejar morir a sus propias mascotas en un incendio que ella misma provocó o que se disparara en una pierna. Por su parte, el defensor de Gollier solicitó renunciar a un juicio por jurado, lo que significa que un juez debía decidir el caso. La defensa planteaba que no había cuerpo, escena ni arma del hecho, como tampoco pruebas de que Carrie estuviera realmente muerta. Unos meses antes del comienzo del juicio, Dave recordó que tenía una tablet con una memoria micro SD que había estado en el teléfono de Gollier y se la entregó a los investigadores. El perito informático descubrió que había miles de imágenes eliminadas, pero que él pudo recuperar. Es así como se dan con una imagen escalofriante. Era la foto de un pie en estado de descomposición con un tatuaje. Y es a partir de este que confirmaron que pertenecía a Carrie. La mujer fue tan maquiavélica y retorcida que luego de quitarle la vida tomó fotografías de su cuerpo. En el juicio, la abogada describió a Liz como un ser diabólico y cruel que luego de matar a Carrie pasó años acechando y acosando a las personas. En el 2017, finalmente, Gollier es declarada culpable y sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Para Nancy, los investigadores Dottie, Avis y Cava son sus héroes. Los 3 hombres crearon un fondo de becas en el colegio comunitario al que había asistido Carrie,
con la esperanza de que su recuerdo esté asociado a algo positivo. Sin dudas, en este caso hubo una increíble actuación de estos detectives que lograron sacar a la luz un nivel extremo de engaño pocas veces visto. Una mujer con un alto grado de maquiavelismo y narcisismo capaz de vivir simplemente para dañar a quien cree que se interpone en su camino o su deseo. Hasta el día de hoy sigue sosteniendo su inocencia y obviamente jamás reveló dónde dejó el cuerpo de Cari. Este caso fue tan intrigante que una reconocida escritora escribió un libro al respecto. Lo normal o esperable cuando alguien comete un crimen suele ser que intente alejarse de la escena del hecho, escapar para no ser descubierto, pero Goliar hizo todo lo contrario. Seguramente por su personalidad psicopática y altamente narcisista, que le dio el exceso de confianza para creerse que nadie sería más inteligente que ella. Pero quizás si no hubiese seguido ese macabro juego de engaños por años, no hubiese sido descubierta nunca, a mi parecer. Y obviamente no contó con el excelente trabajo y la tenacidad de esos 3 investigadores que se pusieron realmente a investigar en profundidad, a diferencia de los investigadores iniciales. Amigos, este fue el caso. Sé que fue largo, pero les prometo que daba para 2 videos. Dejé afuera mucha información porque lamentablemente este ser maquiavélico hizo muchísimas cosas más. Es realmente increíble el nivel de maquiavelismo que manejó durante años, asumiendo el papel de su propia víctima, que por otro lado perdió su vida sin saber por qué en manos de una persona que no conoció nunca, solo por haberse cruzado por 10 segundos con un ser nefasto, que dañó a sus seres queridos haciéndolos creer que habían sido abandonados, sembró falsas esperanzas, miedos, que no tuvo escrúpulos para matar a sus propias mascotas. Parece irreal, pero existe y esperemos que jamás salga de prisión. Por favor, dejen en los comentarios qué les ha parecido este caso. Yo, como siempre, los voy a estar leyendo y respondiendo, algo que amo hacer. Y si este contenido les ha parecido informativo, por favor, no se olviden de darle like y lo más importante, si desean apoyarme, es suscribirse y activar la campanita de notificaciones, así están al tanto de cada nuevo video. Y si lo desean también me pueden seguir por mis redes sociales, así estamos más en contacto. Y esto fue todo, gracias por acompañarme, los espero sin falta en un próximo video, se los quiere siempre, chau chau.